Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto fundamental para los estudios humanistas, la ley de estructura. Es una de esas ideas que, una vez la entiendes, te cambia la forma de ver las cosas, porque nos obliga a repensar cómo estudiamos no solo los objetos, sino a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Vamos a ver por qué en realidad nada puede entenderse de forma aislada. Para empezar, pensemos en nuestra tendencia natural. Cuando queremos entender algo complejo, ¿qué hacemos? Pues normalmente lo aislamos, lo sacamos de su contexto para analizarlo pieza por pieza. Pero, a ver, ¿y si ese mismo acto de separar las cosas fuera precisamente lo que nos está impidiendo comprenderlas de verdad? Es que, para que nos hagamos una idea, imagina que te dan una única pieza de un puzzle de 1000. Puedes describirla, claro, sabes su color, su forma, pero ¿entiendes realmente lo que es? Su verdadero significado, su función, solo aparece en el momento en que la conectas con todas las demás. Bueno, pues esta pregunta es la que nos va a guiar en todo este análisis. Y justo aquí, para dar respuesta a esa pregunta, es donde entra en juego el concepto central de hoy. Y ojo, porque no hablamos de una simple teoría, sino de una ley fundamental que nos propone una forma radicalmente distinta de observar la realidad. Esta frase, de verdad, lo resume prácticamente todo. Es la esencia de la ley. No somos entidades flotando en el vacío, para nada. Cada cosa, cada persona, cada idea, todo está constantemente interactuando, moviéndose y siendo moldeado por lo que le rodea. Es como una danza dinámica y que nunca para. Y aquí tenemos un término clave, estructura indisoluble. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que un objeto y su entorno no son dos cosas separadas, sino una sola unidad, inseparables. El ejemplo clásico es el de un pez. No podemos entender al pez sin el agua. Es imposible. Si cambiamos su medio, el pez se transforma. Su propia existencia depende de esa relación. No es que el pez esté en el agua, es que el pez es con el agua. Claro, esta idea tiene unas implicaciones enormes, ¿no? Sobre todo en cómo nos acercamos al conocimiento. Vamos a ver cómo esta ley de estructura, de alguna manera, pone en jaque a algunos de los métodos científicos más tradicionales. Mirad, esta imagen lo deja clarísimo. En las ciencias físicas, física, química, biología, el método de aislar variables ha sido un éxito rotundo. Ha funcionado de maravilla. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos aplicar esa misma lógica al humano, a la psicología, a la sociología? Pues que el método se estrella. Es que no se puede aislar la conciencia de su cultura o de su momento histórico. Simplemente no funciona. Y para que quede todavía más claro, vamos a llevar esta ley al fenómeno humano más íntimo, más personal y desde luego más complejo de todos, la conciencia. Esta metáfora es potentísima. Es que no podemos hacerle una disección a la conciencia y ponerla bajo un microscopio. No es un componente físico que se pueda separar del resto. Intentar estudiarla así es como querer entender una canción analizando una sola de sus notas, pero fuera de la melodía. No tiene sentido. Entonces, si no podemos aislarla, ¿qué hacemos? Pues cambiar el enfoque, dejar de ver la conciencia como una cosa y empezar a verla como lo que es, una relación. La conciencia emerge, se define en su interacción constante, activa, con su entorno cultural y social. No es algo estático, es un proceso siempre en movimiento. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí, porque el concepto de entorno o de contexto es todavía más profundo de lo que parece a simple vista. No se trata solo del espacio que nos rodea. Hay otra dimensión que es absolutamente fundamental. Y aquí está la clave. El entorno no es solo espacial, no es solo lo que hay a nuestro alrededor, sino que también es, y casi diría que prioritariamente, temporal. Pero ojo, no estamos hablando del tiempo del reloj o de los segundos que pasan uno tras otro. Nos referimos a una dimensión del tiempo mucho más interna, mucho más estructural. Este tiempo estructural funciona más bien como una trenza. El pasado no es algo que se quedó atrás y ya está, sino que está aquí y ahora, actuando a través de nuestra memoria. Y el futuro no es algo que todavía no ha llegado, sino que nos proyecta, nos mueve a través de nuestras intenciones. Y ambos, pasado y futuro, se entrelazan constantemente para dar forma y densidad a cada instante, a cada presente. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, una conclusión clara y directa sería esta. El verdadero conocimiento no viene de la disección, de separar, sino de la conexión, de relacionar. Comprender es ser capaz de trazar las líneas que unen los puntos, de ver el sistema completo en funcionamiento.
Y con esto terminamos, con una pregunta abierta, una pregunta para la reflexión, porque la ley de estructura no es solo una herramienta para entender el mundo, sino también para actuar en él. Si nuestras acciones, nuestro entorno y nosotros mismos somos una única estructura indisoluble, ¿cómo cambia eso la responsabilidad que tenemos sobre cada uno de nuestros actos? Una reflexión importante, ¿verdad? Lo dejamos aquí por hoy.